Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional, en la última parte de nuestro programa. En este bloque vamos a estar hablando de la situación que se vive en Chile, la crisis que ha generado esta última semana, todas las manifestaciones y la movilización que se dará el próximo 16 de noviembre en Venezuela. Para hablar de Chile tenemos a un invitado, él es David Petit, politólogo, especialista en Derecho Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela y candidato a doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Petit, David Petit, para que nos profundice acerca de todo lo que se está viviendo en este país. Hola, Danilo. Un saludo para ti, para todo el equipo en tu programa, para la teleaudiencia y desde acá, desde Santiago de Chile. David, vemos cómo Chile había crecido de una forma constante en los últimos 30 años, ¿no? Una situación económica donde habían podido reducir la pobreza, ¿no? En comparación a América Latina. En las últimas semanas vemos cantidad de protestas, heridos, cientos de detenidos. ¿Qué está pasando en Chile? Lo que preguntas en cuanto a qué ocurrió es complicado, ¿no? Porque hay que verlo en un contexto mucho más amplio que meramente el crecimiento económico, el elemento macroeconómico de un país. Ciertamente Chile ha sido uno de los países que más ha crecido, pero cuando solamente vemos el contexto numérico, el elemento meramente económico, se complica un poco entender cuáles son, por ejemplo, las demandas de una sociedad. En este caso, cómo la misma sociedad ve que hay una crisis no solo en cuanto al sistema político, en el sistema democrático, sino cómo el gobierno o los gobiernos de estas últimas 3 décadas han dado respuesta a demandas que para la mayoría de los ciudadanos chilenos son históricas. Cuando hablo de lo histórico estoy hablando precisamente del elemento en cuanto a las últimas 3 décadas. Entonces, el tema de la desigualdad, como se observa a partir de los ciudadanos chilenos, va a ser distinto a cómo lo ven algunos analistas o algunas agencias, organismos, organizaciones internacionales o regionales en cuanto al crecimiento chileno. Por ello, entonces hay que ver los dos momentos, ¿no? El momento en cuanto a Chile ha crecido respecto a otros países de la región y cómo el mismo ciudadano chileno, el mismo residente chileno, como en mi caso, vemos que ha sido el contexto de los últimos años y si realmente eso es directamente proporcional a las demandas de la sociedad. Entonces hay que hacer ese tipo de juego para el análisis, ¿no? Porque es un análisis entonces que tiene que ir más allá de lo económico, tiene que ir hacia lo político, hacia lo sociológico, un elemento de carácter por supuesto histórico y elementos que son transdisciplinarios para poder entender todo el contexto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay una serie de demandas que para la mayoría de los ciudadanos chilenos, o por lo menos la mayoría de los que están protestando, no han sido cubiertas. O estos gobiernos, en especial el gobierno actual del presidente Piñera, ha desestimado y que en un momento álgido, un momento de tensión, ha explotado o como oficialmente se le ha dado por los medios de comunicación, por algunos analistas, como un estallido social, que al principio fueron algunas demandas, ¿no? Pero se fueron acumulando precisamente en un contexto mucho más amplio de diversos elementos, diversas quejas sociopolíticas que no han podido darse o no han podido responder el Estado frente a este tipo de demandas. Entonces, así tenemos que ver elementos mucho más densos que solamente el elemento económico. Y ciertamente Chile ha crecido comparado con otras naciones, pero repito, insisto, que es muy importante ver cómo lo observa el propio ciudadano chileno, cómo lo observa la propia sociedad para poder entender ambas caras de esta moneda. El detonante de las protestas realmente fue el aumento del pasaje. Sí, Danilo. Puede ser que sea una variable más a considerar en el primer momentum de las protestas. El aumento del pasaje no es sino un elemento más, una queja más de carácter societal que el ciudadano chileno vio como una arremetida más contra
lo que aquí es el tema fundamental, que ha sido el tema de la desigualdad, en el sentido de acceso real a bienes y servicios, porque ciertamente, aunque los números, insisto con el tema del crecimiento económico y cómo se observa, parece de una manera muy laxa, como elementos a nivel macro y no a nivel de como lo ve un ciudadano de a pie, es decir, a nivel de microeconomía, es decir, cuánto dinero yo tengo ahora para cubrir mis bienes y servicios, cuánto debo destinar de mi sueldo mínimo, cuánto debo destinar de lo que entra a la casa para cubrir unas ciertas necesidades, que es pago de servicios, educación, salud, entretenimiento, etc. Entonces, este tipo de variables ciertamente han aumentado, los costos han subido un poco, no se refleja necesariamente en cuanto a elementos de inflación, pero sí hay elementos que, en cuanto por ejemplo servicios, que han afectado un poco más al ciudadano chileno. Y eso es un cúmulo de variables que van a tener ese momento, ese primer momento, que va a ser precisamente llevado por el aumento del pasaje, en este caso del metro, en el caso de Santiago. Pero es simplemente un elemento más. Son muchas variables que van a condensar todo un escenario y que va a llevar a que se dé una escalada en cuanto a las peticiones y demandas, que no van a ser solamente pacíficas, sino que vamos a ver lamentablemente una escalada en el orden de la violencia social, y que esperamos que esto pueda solucionarse de manera muy rápida, que es lo deseable para cualquier sociedad. David, estas protestas que se han dado en Chile, ¿es una contradicción de la sociedad chilena o realmente una brecha de desigualdad que se hizo cada vez más grande con un fallo en la distribución de la riqueza? Sí, Danilo. No sé si llamarle contradicción. Es un elemento que hay que analizarlo con sumo cuidado, precisamente porque la contradicción partiría de solamente ver el escenario en cuanto, insisto en ello, y me disculpa, en cuanto al escenario solamente económico y dentro de la economía macroeconómica. Entonces, ciertamente ha crecido el país en cuanto a estos números, pero para el ciudadano chileno la desigualdad es un elemento que está presente, por lo menos en cuanto a las capas un poco de clase media, media baja, clase baja, y es una de las mayores peticiones o demandas que tiene la sociedad en cuanto a ver sus demandas de alguna manera solucionadas por el Estado, en este caso por el gobierno del presidente Piñera. Ciertamente, entonces, no es que sea una contradicción en sí, sino que hay que ver el espectro un poco más amplio de lo que está requiriendo el ciudadano chileno. Ahora, cuando tú hablas precisamente, en tu pregunta, de si hay algún elemento en cuanto a una brecha, ahí hay que verlo con cuidado, ¿no? Porque el término también desigualdad puede inducir a una propaganda, una retórica que es algo muy típico en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo típico de la izquierda, y que eso ha inundado también nuestra sociedad. Vemos los casos, por ejemplo, el caso venezolano, el caso mexicano, el caso ecuatoriano, argentino, últimamente con las elecciones, y en el caso chileno obviamente eso va a impactar, va a reflectar. Entonces, este tipo de elementos, ¿no? En cuanto a una propaganda, en cuanto a una retórica, va a ser tomado por la población y va a ser utilizado como bandera también en cuanto de estas peticiones y demandas. No necesariamente estoy diciendo que tenga que ver con un elemento de propaganda de izquierda, pero sí hay mucho de ello. Es decir, hay elementos que pueden conducir a alimentar la crítica y la pugna social por tratar de ver solucionadas sus demandas de la manera más pronta posible. Para unos, David, dicen que estas protestas es contra el neoliberalismo, pero para otros dicen que es una maniobra del Foro de Sao Paulo. ¿Qué me puedes decir en torno a esto? Sí, Danilo, interesante tu pregunta. Hay algo más. Obviamente en política siempre está presente el oportunismo político, tanto al interno como en una región tan convulsa, donde pareciera que estuviéramos volviendo al siglo XX, ¿no? En cuanto al debate de izquierdas, derechas. Pero
a lo interno primero, hay algo que es realmente peligroso, ¿no? Que es que no hay una cara visible que de alguna manera condense, atrape las demandas que se han dado en esta serie de protestas. Entonces, vemos como en el caso chileno hay una serie de oposiciones, ¿no? Por ejemplo, las izquierdas. Y eso también tiene una relación con esto que pregunta si hay algo, ¿no? Porque no hay un liderazgo que pueda darle una salida política hasta el día de hoy. Llevamos 21 días exactamente que comenzaron las protestas más radicales. En cuanto a las protestas, obviamente hay un clima de inestabilidad, de desasosiego, de peticiones no cumplidas, de demandas, o que el ciudadano chileno cree que no ha sido escuchado. Y ciertamente la clase política, el sistema como tal, la democracia chilena, se ha dado cuenta que no ha escuchado a tiempo a la ciudadanía, y la ciudadanía ha respondido de manera, la mayoría pacífica, pero hay un sector que no ha respondido de manera pacífica y que ha utilizado elementos delincuenciales, violentos, obviamente, para hacerse escuchar. Creo que la inmensa mayoría de la población no está de acuerdo con esto, pero sí hay un sector importante también, ¿no? Que para nada es desdeñable, que cree que la única forma de darse a conocer en cuanto a su voz, en cuanto a su demanda, es utilizando elementos un poco más radicales. Y creo que esto no es lo conveniente, pero para que esto no sea conveniente también tienen que verse reflejados, representados por la institucionalidad política. Entonces es una crisis de la representación, es una crisis del sistema democrático político. Y esto implica también que a lo interno, no solo en cuanto a la oposición, sino en cuanto al gobierno, le pueda dar respuesta a estas demandas. Entonces, ciertamente es un tema que ha estado presente en los últimos días en cuanto a que hay gente por Sao Paulo, está esta reunión en cuanto a Puebla, que precisamente se va a realizar dentro de pocos días, pocas horas, con el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, quieran, como se dice coloquialmente, pescar entre los revueltos, dar una oportunidad, pero incluso para hacer esto necesitan que haya algún liderazgo medianamente visible, y buena parte de la ciudadanía chilena no se ve representada en los políticos. Hay varias izquierdas en el caso chileno y no hay un liderazgo firme que represente estas demandas. Por eso es que hay un tema muy transversal que se dice en cuanto a la ciudadanía. No es un tema, la mayoría de los ciudadanos dicen que no es un tema político, que no es un tema ideológico, es un tema de demanda. Entonces, estos elementos, estas presiones, ¿no? Este movimiento social, que algunos han llamado estallido social, pero esta serie de movimientos sociales no se han visto representados, y por tanto hay que darle causa a esto, tanto por los que hacen oposición como obviamente por el gobierno. Entonces es importante que esto de alguna manera pueda tener una viabilidad política, porque si no va a ser altamente complicado darle respuesta y dar un clima de mediano orden y estabilidad a la situación chilena. ¿Hasta dónde llegará el descontento popular? Danilo, ¿hasta dónde puede llegar el descontento popular? Es difícil, ¿no? Pero el caso chileno ha representado una ebullición que particularmente yo no había visto en la región. Obviamente hay casos un poco más fuertes en cuanto a demandas de la sociedad, como lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace poco en Ecuador, lo que está ocurriendo en Bolivia, el caso venezolano que ya es de harto tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero en el caso chileno se ha presentado una violencia social que no creo que ni el mismo Estado, el gobierno, estaba esperando. Nadie se esperaba este tipo de protesta tan radicalizada. Y esto genera una problemática, sobre todo para lo que es el gobierno, en este caso el Estado, que es mantener el orden, la paz, la estabilidad social. Esto es una de las primeras demandas, y creo que si el gobierno, repito, como te dije anteriormente, si la oposición no le da un cauce político, institucional a estas demandas, puede salírsele de las manos. Hay una inestabilidad que está presente en el día a día, y esto coarta las libertades no solamente de los que están reclamando, sino de aquellos que creen que ya sus derechos están siendo coartados por
protestas que son demasiado radicales. Entonces hay miles de ciudadanos que han sido afectados, no solamente por pérdida de días de trabajo, sino por pérdidas de su empleo y por pérdidas de lo que aquí llaman pymes, es decir, por pequeños y medianos empresarios que han perdido precisamente inversión de años o de toda su vida. Entonces, si no se mantiene el orden, si no se le da de alguna manera una respuesta institucional, democrática, política a esto puede generar aún mayor conflictividad. Y dado el clima de tensión que está presente, creo que esto es un escenario posible, lamentablemente. Entonces, lo que se espera es que pueda darse algún tipo de respuesta a mantener el mínimo de estabilidad política que necesita un país para poder salir adelante. Ok, ¿y qué me puedes decir con el futuro inmediato de Chile? No puedo, es difícil saber qué pasará, porque todo va a responder de acuerdo a cómo el gobierno, cómo la institucionalidad democrática, política chilena pueda sortear esta situación que se le ha complicado a ellos mismos y obviamente a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasará? Dependerá del nivel de respuesta dentro de elementos de muy corto plazo, mediano plazo, para dar respuesta a estas demandas. Si hay una voluntad política, pero sobre todo hay la comunicación política adecuada, que la ciudadanía crea que realmente hay posibilidad y viabilidad de dar una respuesta medianamente rápida y loable a sus demandas, creo que puede esta situación estabilizarse en un corto o mediano plazo. Ahora, si simplemente esto se queda en palabras, si la ciudadanía también no entiende que las respuestas políticas que pueda dar la democracia a partir de sus instituciones llevan su tiempo, como por ejemplo este tema de la Asamblea Nacional Constituyente o incluso el tema de reformas a la Constitución, lleva un tiempo. Eso no puede ser de la noche a la mañana, porque lamentablemente todo tiene sus lapsos. Y uno de los lapsos fundamentales en que los ciudadanos creo que no nos estamos dando cuenta de ello es ver la viabilidad en cuanto a recursos para conducir dichos recursos a sectores prioritarios en cuanto a estas demandas. Si no hay la cantidad de recursos para atender esas demandas, tal vez esto vaya a generar alguna respuesta en muy corto plazo, pero yo lo que veo es que difícilmente respuestas que puedan ser para mediano o largo plazo no representen para el caso chileno, como para cualquier país, endeudamiento. Vemos el caso argentino hace muy poco, vemos que regresa lo que alguna vez fue el kirchnerismo en el caso argentino, y esto puede llevar a que puedan darse algún tipo de soluciones o algunas demandas puedan ser atendidas, pero en un caso de mediano o incluso hasta corto plazo, estoy hablando de pocos años, se ve afectada a la población porque repercute. La economía va a repercutir, la finanza y el aparato fiscal no creo que esté adecuado para cubrir tantas demandas en este cúmulo tan grande de una manera tan pronta. Entonces van a tener los políticos que trabajar 24 horas, 7 días por semana, y sobre todo el aparato público con el aparato privado van a tener que hacer, pero de verdad, un gran esfuerzo para darle estabilidad al país por el bien de todos, por el bien de la sociedad. David, ¿qué recomendación le darías a Sebastián Piñera para que pueda salir de la crisis? Creo que en ocasiones no ha dado la respuesta adecuada, es decir, ha habido falla de comunicación política, por eso los ciudadanos creo que se han enervado más, ¿no? Se han exacerbado en cuanto a las protestas. Y por otro lado, también creo que el presidente Piñera no ha mantenido el cauce adecuado para generar un clima de mediano orden.
Sin orden no puede haber una respuesta. Pero creo que es importante que el presidente Piñera haga lo más rápido posible, se reúna, como se lo está haciendo, con políticos, pero con otros sectores de la sociedad que puedan de alguna manera coadyuvar a darle respuesta a esto. Aparato privado, con las universidades, pero sobre todo con sectores sociales que tal vez tengan sus demandas, tengan proyectos que puedan viabilizar esto y que ellos vean, canalicen, ¿no? Sobre todo en esta crisis, como te he venido comentando, que no tienen una representación o que creen que no hay una representación ideal para ellos, pero que vean que por medio de estas organizaciones sociales, por medio de estos grupos de interés, grupos de presión, puedan darle alguna salida medianamente rápida, ¿no? Creo que el tema de hacer algún tipo de reformas rápidamente a la Constitución o algunas leyes pueden dar por lo menos un piso. Yo creo que Piñera debería empezar por allí, pero empezar sobre todo con tratar de mejorar la comunicación política directa con la sociedad. Eso es uno de los temas fundamentales. Bueno, David, las pantallas de Boreal Televisión y de tu programa Panorama Internacional para tu mensaje final. Sí, Danilo, por último, yo quisiera que quienes ven el programa entiendan que el análisis debe hacerse de una manera mucho más completa, no solamente, como te dije en la primera parte, sortear elementos de carácter económico, simplemente ver elementos de carácter interno en cuanto a la sociedad, sino también observar que hay un peligro latente. Una de tus preguntas precisamente es quién de alguna manera puede sacar algún tipo de rédito en cuanto a este tipo de situación. Obviamente hay gente que está... Desestabilizar es muy fácil, Daniel. Realmente yo creo que los elementos de la propaganda, ¿no? De la retórica, de choque, alimentar este tipo de elementos viscerales, ¿no? De resentimiento, de quejas, demandas, desigualdades que están presentes como en cualquier sociedad y sobre todo en el caso latinoamericano, en esta suerte de bipolaridad siempre latente, ¿no? Derecha, izquierda, ricos, pobres. Entendamos también que si no se logra sortear una respuesta medianamente plausible, rápida a las demandas en el caso chileno, esto puede reproducirse en otras sociedades. Caso colombiano, prontamente creo que hay un llamado a paro nacional, en otros estados puede darse esto. Entonces, si esto no se mantiene con una suerte de un ordenamiento en cuanto a la institucionalidad democrática y política, fundamentalmente, darle respuesta política a esto se puede salir de las manos, no solo en el caso chileno, sino en el caso ni siquiera de la región, sino en un caso global. Porque se estaría dando cuenta que si no hay una respuesta política, este tipo de protestas que van más allá de lo pacífico y que se radicalizan y llevan un elemento de violencia constante contra el resto de la sociedad, puede reproducirse en otros lugares. Y esto es un efecto bola de nieve que puede ser realmente perjudicial para el orden social, la paz social y la estabilidad. Por tanto, creo que es algo fundamental entender que hay que darle una respuesta lo medianamente razonable y que prevalezca el raciocinio, la racionalidad política, pero sobre todo que prevalezca el sentido común y que prevalezca la paz, el orden y la democracia. Está en juego no solo la democracia, Daniel, está en juego sobre todo si algunos ciudadanos creen que la democracia está en caída libre, pero es el sistema que garantiza que tengamos precisamente la mayor cantidad de derechos, pero también deberes que debemos cumplir los ciudadanos para poder ser escuchados y para poder salir de esto de la mejor manera posible. Danilo, muchísimas gracias por tus preguntas, por el interés en nuestro caso, yo ahora como residente aquí en Chile, y gracias a la audiencia, gracias a todo tu equipo por la excelente labor que siempre hace. Él era David Petit, politólogo, especialista en Derecho y Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela y candidato a doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. David, agradecido por tu participación. Ahora pasamos a hablar sobre Venezuela, y es que el presidente encargado Juan Guaidó ha llamado a una gran movilización en todo el país. Vamos a ver este material que tenemos preparado para todos ustedes. Crisis humanitaria en el hemisferio occidental. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Malas reformas económicas, políticas de expropiación, corrupción, control cambiario, dependencia petrolera, violación de los derechos humanos y todas
acentuadas por Maduro, generando una economía hiperinflacionaria, escasez de alimentos, medicinas, paralización de la producción nacional y una emergencia humanitaria compleja. Hoy, más de 7 millones de venezolanos necesitan atención inmediata. 1 de cada 3 niños venezolanos entre 3 a 5 años están fuera del sistema escolar. Y 5 millones de venezolanos han cruzado nuestra frontera en busca de una mejor vida. El 23 de enero de 2019 juramos juntos, millones de venezolanos, que lucharíamos hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Juntos dimos pasos, logramos mucho, emprendimos una lucha sin tregua, logramos el respaldo del mundo, movilizamos al país y debilitamos a la dictadura. Me debo a cada uno de ustedes que me ha acompañado en este largo camino y les debo hablar con claridad. Acelerar la salida depende fundamentalmente de qué hagamos nosotros. Juntos, de nuevo, con la fuerza de la calle, para acelerar la presión internacional, acelerar las contradicciones internas de la dictadura y favorecer la actuación constitucional de todos los sectores de la sociedad, incluyendo las Fuerzas Armadas. Yo asumo el compromiso de hacer todo lo que esté en mis manos para aumentar la presión contra la dictadura, mantener la unidad de los demócratas, acelerar los tiempos y la fuerza de la presión internacional y establecer todos los puentes y acuerdos que hagan falta y con quienes haga falta. Yo necesito de todos ustedes. Si cada uno de nosotros cumple con su deber, vamos a lograr. Nos llama a luchar, a no perder la fe, a confiar en nuestro poder, a mantener la unidad de todo lo que queremos cambio y a ignorar aquellas voces que quieren hacernos dudar, dividirnos o peor, convencerte de que te rindas. Te digo hoy, confía en ti y en tu poder y cuenta conmigo para lograrlo. Que toda Venezuela despierte depende de todos. Para hablar sobre la movilización que se estará dando este 16 de noviembre en Venezuela, tenemos a un invitado. Él es Nelson Faraco, abogado de la Universidad Central de Venezuela, dirigente político del partido de oposición Acción Democrática. Nelson, bienvenido a tu programa Panorama Internacional. Sí, bueno, muchas gracias a nuestro amigo y hermano Danilo González por este espacio en Panorama Internacional, una ventana para que los venezolanos podamos alzar la voz ante el mundo. Nelson, el presidente interino Juan Guaidó ha llamado a una gran movilización para este 16 de noviembre. ¿Qué podemos esperar para esta fecha? Y bueno, ¿qué esperamos para este próximo 16 de noviembre? Esperamos una movilización a nivel nacional, una en cada capital de cada estado de todo el país. Esta movilización, además, por supuesto, del objetivo político que conlleva, también tiene un trasfondo social importante. Nosotros hoy por hoy en Venezuela vivimos la crisis de servicios públicos más intensa que ha existido en nuestra historia republicana. Nosotros hoy por hoy teníamos en su antaño un país con servicios públicos de lujo, de primera calidad, de primera clase a nivel mundial, referencia en toda la América Latina. Hoy por hoy un estado energético, un estado petrolero como el Zulia, atraviesa la crisis energética más grave de su historia, donde las personas tienen que vivir racionalizados a nivel de agua, a nivel de luz, a nivel de cualquier servicio público. Hoy por hoy nosotros tenemos un sistema de transporte público como lo es el Metro de Caracas, como lo es el transporte superficial, totalmente deficiente, que ya no puede transportar ni siquiera la 10ª parte de lo que transportaba en algún otro momento, inclusive cuando estos señores llegaron al poder en 1998. Hoy por hoy en Venezuela nosotros tenemos una situación de hambruna en las calles, una situación complicada y trágica donde lamentablemente las familias venezolanas, en antaño conocido por ser familias alegres, por ser familias de risa, de alegría, de corazones contentos, hoy por hoy son familias llenas de nostalgia y de tristeza porque despiden a sus hijos que tienen que atravesar fronteras para buscar futuro en otro país porque sienten que en el suyo propio no hay. Nosotros estamos aquí para decirles que sí hay un futuro, que nosotros sí podemos salir de esto y que este 16 es el momento para salir todos a la calle. Es el momento de darle una respuesta firme a esto. Es un momento para volver a levantar la presión ciudadana que hemos visto que ha decaído, pero hay que seguir, hay que batallar. La esperanza no se nos puede ir. Nelson, ¿crees que podamos tomar como ejemplo lo que está sucediendo en Bolivia? ¿O Venezuela es un caso totalmente distinto a lo que ha sucedido en este país? Sí, bueno, antes de iniciar el análisis con respecto a lo que sucedió en Bolivia, debemos destacar que no son realidades iguales, no son para nada las mismas realidades. Ojo, nosotros vemos cómo están saliendo a la calle y cómo está actuando el cuerpo militar, el cuerpo policial. En el caso venezolano no fue igual. En el caso venezolano, en las protestas de calle de 2014 y 2017, ambos cuerpos incurrieron en delitos
al reprimir brutalmente a los ciudadanos que estábamos protestando en las calles, exigiendo nuestros derechos civiles. Y además de las fuerzas de orden público, también estaban estos elementos violentos afectos al chavismo que se conocen como los colectivos. Estos elementos también son algo muy diferente, muy particular de la experiencia venezolana, que no existen en la experiencia boliviana. Otro caso es que en el caso venezolano nosotros no hemos tenido un proceso electoral donde el chavismo muestre una mayoría. Desde 2015 hacia acá, la mayoría somos quienes queremos un cambio, quienes queremos un país diferente. En el caso de Bolivia, solo recientemente vemos cómo se pelea la mayoría en contra de Evo Morales y donde vemos una polarización profunda. Sin embargo, nosotros queremos rescatar que a pesar de las diferencias obvias que existen, en el caso boliviano hay un detalle en especial, que es el trabajo conjunto de la fuerza interna, de la presión interna de los ciudadanos y de todos los cuerpos que hacen vida en la sociedad y la presión diplomática, la presión internacional. Trabajaron de la mano estos dos sectores y lograron una presión efectiva que llevó a la convocatoria de un nuevo proceso electoral. Esto quiere decir que se tiene que rescatar el proceso electoral, el voto, como herramienta de lucha política, porque fue un proceso electoral el que llevó a esto, fue un proceso electoral el que logró desenmascarar el desgaste que tiene la condición dominante dentro de Bolivia y así generar esta coyuntura nueva, donde por cierto felicitamos a nuestros hermanos en Bolivia, cuentan con nuestro apoyo, cuentan con nuestra solidaridad. Dios salva a los pueblos de Bolivia y Venezuela y de toda la América Latina. Nelson, muchas personas, opinadores en las redes sociales, han hablado de calle sin retorno. Después de esta gran protesta del 16 de noviembre, ¿qué pasará? A partir del 16 de noviembre viene otra escalada de nuestra lucha, viene otra etapa en esta gran lucha por la democracia, por la Venezuela libre, próspera, real, la Venezuela que todos queremos. No podemos decirle a la gente que hoy nos ve aquí y que nos ven en las calles cuando salimos a trabajar, a organizar a nuestro pueblo, no podemos decirle a la gente que el 16 esto se va a acabar, porque nosotros no podemos vender ilusiones, tenemos que hablar con las realidades. La realidad es, como lo hemos dicho en otras oportunidades y como lo ha dicho nuestro presidente encargado Juan Guaidó, que de todos depende. Si nosotros todos nos organizamos, movilizamos y presionamos como uno solo, esto saldrá más rápido. Pero si estamos dispersos, vamos a demorar más tiempo. Entonces nuestro llamado es precisamente ese, a no pensar que el 16 esto se va a acabar y cuando no se acabe nos vamos a desesperanzar. No, es entender que después del 16 viene un 17, después viene un 18 y vendrá un 19 y debemos continuar cada día exigiendo nuestros derechos, cada día en la calle, todos los días luchando por una Venezuela libre, próspera, democrática y de todos los venezolanos. Y bueno, como mensaje final, le dejamos a toda la gente que nos ve, a todos los venezolanos que hoy por hoy se encuentran en el exterior, que no nos rindamos, que no dejamos que la desesperanza nos venza, que no dejemos que la desesperanza nos domine, que tratemos siempre de levantarnos y recordar que nosotros venimos de ese país que fue bello, que fue hermoso, que logró exportar los mejores talentos, que construyó la mejor de las infraestructuras, que hoy nos ha tocado un ciclo terrible, que hoy nos ha tocado como generación y como pueblo, nos ha tocado el peor de los karmas, es posible. Sin embargo, podemos salir de esto, podemos levantar la cabeza después de esto y Venezuela volverá a ser, no lo que fue, porque debemos siempre entender que lo que fue llevó a lo que es hoy. Seremos mejor que lo que fuimos, seremos un país mejor, seremos un país próspero, una Venezuela libre de todos los venezolanos. Muchas gracias. Bueno, era Nelson Faraco, abogado de la Universidad Central de Venezuela, dirigente político del partido de oposición Acción Democrática, quien nos hablaba de la movilización de este 16 de noviembre. Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les habló para todos ustedes su servidor Danilo González Giral. Nos volveremos a ver en una próxima entrega de su programa Panorama Internacional. Boreal Televisión presentó